La experiencia y la repetición influyen en la eficiencia de los procesos. En tareas intensivas en mano de obra, como por ejemplo en montajes, es importante conocer el efecto de la curva de aprendizaje. En los próximos minutos desglosaré este concepto y os mostraré cómo su comprensión puede agilizar la manera en que las empresas mejoran su rendimiento y su competitividad. La curva de aprendizaje se refiere a la relación entre el tiempo y la tasa de aprendizaje. La fórmula de la curva de aprendizaje muestra que a medida que la cantidad de unidades producidas aumenta, el tiempo requerido para completar la tarea disminuye. Sin embargo, la curva de aprendizaje eventualmente se aplana, lo que indica que la tasa de aprendizaje ha disminuido, tiende a ser asintótica. Esto sugiere que los tiempos estándar de las operaciones deben revisarse luego de la puesta en marcha de un nuevo proceso o método, teniendo en cuenta este concepto. Presentaré ahora lo que dice el libro Ingeniería Económica de Sullivan, Weeks y Luxoff respecto a la curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje es un modelo matemático que explica el fenómeno del aumento de la eficiencia de un trabajador y de la mejora del rendimiento de una organización a partir de la producción repetida de un producto o servicio. A la curva de aprendizaje a veces se llama curva de experiencia o función del progreso de la manufactura. El concepto básico de las curvas de aprendizaje es que algunos de los insumos, por ejemplo, costos de la energía, horas de trabajo, costos de material, horas de ingeniería, disminuyen por unidad de salida, conforme se incrementa el número de unidades. La mayoría de las curvas de aprendizaje se basan en el supuesto de que ocurre una reducción porcentual constante en, por ejemplo, las horas de trabajo, conforme el número de unidades producidas se duplica. De esta forma, si se necesitan 100 horas de trabajo para producir la primera unidad y se supone una curva de aprendizaje del 90%, entonces se requerirán 100 por 0,9, 90 horas de trabajo para producir la segunda unidad. En forma similar, se necesitarán 100 por 0,9 al cuadrado, es decir, 81 horas de trabajo para producir la cuarta unidad. 100 por 0,9 al cubo, 72,9 horas para producir la octava y así sucesivamente. Por lo tanto, una curva de aprendizaje del 90% ocasiona una reducción del 10% en las horas de trabajo cada vez que se duplica la cantidad que se produce. Y ahora que ya hemos visto lo que expone el libro Ingeniería Económica, veamos extractos y recomendaciones del libro Ingeniería Industrial de Niebels y Freivalds, este mismo que tengo aquí. Los ingenieros industriales, los ergonomistas y otros profesionales interesados en el estudio del comportamiento humano reconocen que el aprendizaje depende del tiempo. Incluso el dominio de la operación más sencilla puede tomar horas. El trabajo complicado puede tomar días o semanas antes de que el operario logre la coordinación mental y física que le permitan pasar de un elemento a otro sin duda o demora. Este periodo y el nivel relacionado de aprendizaje forman la curva de aprendizaje, que gráficamente se presenta como en la figura siguiente. Como podemos ver en la gráfica, una vez que el operario alcanza la parte más plana de la curva, se simplifica el problema de calificar el desempeño. Sin embargo, no siempre es conveniente esperar tanto tiempo para desarrollar un estándar. Los analistas pueden necesitar establecer el estándar en la parte inicial del proceso, donde la pendiente de la curva es mayor. En tales casos, resulta útil disponer de curvas de aprendizaje representativas de los diversos tipos de trabajo que se realizan. Esta información se puede usar tanto para determinar el punto en el tiempo en que sería deseable establecer el estándar, como para proporcionar una guía del nivel de productividad esperado de un operario promedio. Veamos ahora la fórmula de cálculo de la curva de aprendizaje. La suposición de que ocurre una reducción porcentual constante en la cantidad de un recurso que se emplea por unidad de salida cada vez que se duplica el número de unidades producidas permite construir un modelo matemático para la función de aprendizaje, mejora. Podéis ver la construcción de la fórmula donde U es el número de unidades de salida, Z sub U es el número de unidades del insumo necesario para producir la unidad de salida número U.
K es el número de unidades de insumo que se requieren para producir la primera unidad de salida. S es el parámetro dependiente de la curva de aprendizaje expresado en forma decimal. Por ejemplo, para una curva de aprendizaje del 90%, S es igual a 0,9. El resultado es que Z sub U es igual a K por U a la N, donde N es el logaritmo de S partido en base logarítmica 2. Esto se comprenderá mucho mejor con un par de ejemplos que he preparado. He montado esta fórmula en una tabla de Excel, la que nos permite, poniendo los parámetros principales de entrada, obtener los parámetros de salida. Es decir, cuánto tiempo llevaría la décima pieza, la vigésima pieza, la pieza número 1000. Veamos ahora el primer ejemplo. Imaginemos que tenemos que montar el vagón de un tren. El tiempo que necesitó el equipo para montar el primer vagón fue de 100 horas. Su mejora o tasa de aprendizaje es de 0,8, lo que significa que cada vez que se duplica su salida, el tiempo de fabricación se reduce en un 20%. Utilicemos esta información para determinar el tiempo que tomará al equipo ensamblar el 10º vagón. A partir de la fórmula que hemos presentado y suponiendo una disminución proporcional en el tiempo de montaje entre las cantidades duplicadas, se tiene que z de la décima repetición es igual a 100 por 10 elevado a la logaritmo de 0,8 partido de logaritmo de 2. Y esto nos otorga 47,6 horas. Gráficamente quedaría como se puede ver aquí. ¿Y qué pasaría si continuamos fabricando vagones de trenes? ¿Cuánto tiempo llevaría fabricar el vagón número 100? ¿Y el vagón 300? ¿Y el 500? ¿Y el 1000? Vale, en esta tabla de Excel tenemos el tiempo de la primera ejecución, que habíamos dicho que eran 100 horas para el primer vagón. Es el ciclo primero. La base logarítmica es 2. La curva de aprendizaje es del 80%. El tiempo en n ciclos es 1, en este caso pues es 100. Si los ciclos son 2, pues ya baja el tiempo a 80 horas. Si son 3, el tiempo baja a 70 horas. Si son 4, bajamos a 64 horas. Y así sucesivamente. En esta tabla nos refleja todo hasta el 10.000. Si son 10 ciclos, deberíamos de fabricar el vagón en 47,65 horas. Si son 100, hemos bajado a 22,71. Para 500 hemos bajado a 13,52 horas. Y para 10.000 vagones podríamos llegar a bajar a 5,16 horas, ¿vale? Con una curva de aprendizaje de 80. Esta tabla de Excel me muestra las gráficas de curvas de aprendizaje de 10 unidades, para 50 unidades, para 100, para 500, para 1000 y para 10.000. Y aquí vemos claramente cómo se convierte en asíntota. Es decir, llegamos bastante rápido a bajar de 100 a 20 horas, pero a partir de ahí ya es una asíntota y es mucho más difícil seguir bajando. ¿Vale? Veamos ahora un segundo ejemplo. Imaginemos que montamos calculadoras. El montaje es realizado por una única persona y una vez que se ha definido el método, a su puesta en marcha, el tiempo que se necesitó para montar la primera calculadora fue de 210 segundos. Su mejora o tasa de aprendizaje es de 0,9, lo que significa que cada vez que se duplica su salida, el tiempo de fabricación se reduce en un 10%. Utilicemos esta información para determinar el tiempo que tomará al operario ensamblar la calculadora número 100 y luego la calculadora número 1000 y la 10.000. Vale, ahora estoy en el ordenador, vemos que para la primera calculadora con una curva del 90 nos lleva 210 segundos, que este es el input que hemos colocado. Luego habíamos dicho cuánto tiempo llevaría a hacer 100, 1000 y 10.000, ¿vale? Vamos a ver, 100, pasamos de 210 segundos a 104,28. Si fabricamos 1000, pasamos de 210 a 73,49 segundos por calculadora. Y si vamos a 10.000,
bajamos a 51,79 segundos por calculadora. Aquí vemos que es menos agresiva la curva de mejora que respecto de los vagones de tren. Bueno, y estas son las gráficas que podemos ver para 10 unidades, 50, 100, 500, 1000 y 10.000. Aquí la asíntota es muy pronunciada, muy plana. En este libro, en el Niebel y Freivalds, podemos ver que las tasas típicas de curva de aprendizaje son las siguientes. Para trabajo grande o fino de ensamblaje, como el de aviones, por ejemplo, es de 70 a 80%. En soldadura, de 80 a 90%. En maquinado, del 90 al 95%. Contrario a la intuición, 70% es la tasa más alta de aprendizaje, característica de todas las operaciones manuales. Mientras que el 100% no representaría ningún tipo de aprendizaje en el caso de las operaciones completamente automáticas. La curva de aprendizaje demuestra que a medida que los trabajadores adquieren experiencia y práctica en una tarea, el tiempo requerido para realizar esa tarea disminuye. Es una herramienta útil para predecir y estimar los tiempos de producción futuros. En resumen, en definitiva, la curva de aprendizaje justifica la necesidad de medir y actualizar los tiempos estándar de producción en las fábricas y es una herramienta clave para cualquier empresa que busca mejorar continuamente sus operaciones.